el tema de la Torre Eiffel, que era un símbolo prácticamente para los franceses. Por lo tanto, empieza en todos lados los luces en bares, en casas, la vida nocturna muy ajetreada, dependiendo también la ciudad. El alumbrado en las calles. Antes el alumbrado era a gas. Era más que peligroso, había alguien que tenía que prender y apagar. Por lo tanto, era muy costoso. En cambio, ahora el alumbrado en las calles se podía automatizar de cierta forma, de cierta central, como que programar que alguien con un interruptor iluminara en la noche las calles y en el día o al amanecer las apague, ¿ya? Cinematógrafo del cual ya habíamos hablado y el teléfono. Estos cablecitos funcionaban de cierta forma con una operadora. Tú tenías que decir, quiero hablar con la tienda de ropa, por lo tanto, ese es el anexo 300. Y tú te comunicas con una operadora. Y la operadora tenía un tremendísimo panel gigante, esto es como algo moderno en realidad, un panel muy grande en donde ella buscaba, uno decía, necesito hablar urgente con la tienda de modas anexo 300. Ya, espere, no corte. Y ella con un cable lo enchufaba porque ella hacía el puente para que pudiese sonar en esa tienda el teléfono. También, obviamente, hoy en día, con los años, las operadoras ya dejaron de existir prácticamente y las líneas son lo más privadas posible. En ese tiempo, tú podías sin querer o con querer, o no decirle a nadie, tú podías escuchar las conversaciones como operadora. Nuevos sectores, obviamente, la producción industrial. Tenemos la química, fábrica de colorantes, explosivos, abonos, medicamentos, fibras artificiales, nylon. El nylon, les comento que en algún minuto van a aparecer como las pantimedias para las mujeres, que va a causar tremenda revolución, porque van a salir en distintos tonos, colores, eh, son calentitas también. Entonces acá con este tema de la segunda revolución industrial empieza a facilitar todo, se empieza a facilitar todo con el tema de los inventos. Efectivamente, quizás la industria química o a veces las vacunas, los remedios, las vitaminas no van a ir dirigidos quizás para toda la población, pero con el tiempo sí van a poder adquirir eso y va a ocurrir una mejora en la calidad de vida, ¿ya? La siderurgia, el tema del acero, el hierro, en el fondo para poder acá alcanzar el progreso, sobre todo en qué, en construcciones, en grandes edificios que en esa época, hoy en día todavía existe este sinónimo de edificio de rascacielo, el hecho de que quien tuviese quizás el edificio más alto, como dice la palabra, para tocar o rascar el cielo, ¿ya? Y la idea era que sea un metal que sea fuerte y resistente. Las industrias alimentarias, ya todo lo que tenía que ver con el tema de latas de conserva esterilizadas o pasteurizadas. Cuando las abuelitas, las mamás o alguien que sepa hacer conserva en la casa, tiene que obviamente limpiar su frasco, coloca por ejemplo la fruta o la verdura hervida, cierra, tapa muy bien el frasco y a veces los hierve como para que quede con un sellado. Y se supone que eso tiene una duración aproximada de forma natural, no lo sé, se habla de 6 meses a un año, pero en el fondo acá estamos hablando de que el enlatado con los años le colocaban algunos preservantes, ¿ya? Entonces la comida enlatada también fue un tema importante porque a veces era fácil de conseguir. Probablemente el precio considerando con la ración, no sé si sería como muy adecuado, pero en el fondo es sumamente fácil llegar y conseguir una lata de salsa de tomate, de porotos, entonces la gente, cualquier persona prácticamente podía cocinarse algo, entonces la alimentación ya cambiaba en la gente, en la población. Las nuevas formas de control en la producción de trabajo. Acá el señor Taylor, se le conoce acá todo lo que se llama el Taylorismo, porque en el fondo, como dice, la idea partió de este caballero, que cada trabajador, perdón, debe cumplir con una función. Acá se empieza a hablar como de la especialización del trabajo, es decir, necesito 20 personas para crear un zapato, pero resulta que no quiero que las 20 me armen un zapato en una cantidad de tiempo, quiero que uno lustre el cuero, el otro haga cordones, el otro sepa coser, el otro haga una suela. Entonces, cada persona está tan encargada de una parte que cuando llega el momento de unir todo, sea rápido. Y ojalá, claro, se preserve la calidad, que era lo que importaba. Trabajo en cadena, el Fordismo, aplicado con éxito en las fábricas de automóviles de Henry Ford. Ya de ahí viene la palabra, en donde acá la especialización de lo que yo les mostraba en la imagen por ahí anterior,
en donde todo el abaratamiento de las mercancías, donde la idea de este trabajo a la vez en cadena y fordiano tiene que ver sobre todo con el hecho de que hagamos todo rápido, hagamos todo en cadena y trabajemos también como equipo y optimizar el rendimiento, el tiempo, para poder armar un vehículo, que no es menor. Acá nosotros con el tiempo tenemos la nueva organización social, que acá hay un señor que se llama Adam Smith, en donde habla del liberalismo económico, en donde los empresarios eran los únicos responsables de la economía, sin intervención del gobierno. Ya más o menos por acá voy a ir mirando algunas cosas, en donde la economía, esta economía quiero que sepan que en Chile existe actualmente, que prácticamente en todos los países del mundo, casi en todos, no en todos, en donde el gobierno no fija los precios, las empresas fijan los precios y ellos deciden cuánto va a costar algo. Y empieza la libre competencia. Ustedes mismos habrán fijado que uno dice, ya, pero ¿cómo eso va a costar tanto? Si en el negocio al lado cuesta la mitad. Bueno, ellos van a empezar la competencia de precios y van a tratar de captar los clientes por el precio. El Estado no se va a meter con eso. ¿Ya? Entonces acá a ese tema se le llamó liberalismo económico, es dejar hacer que la economía funcione por sí sola. ¿Ya? Y acá sobre todo aparece todo este tema del capitalismo y se caracteriza por la propiedad privada, dejar que las personas creen su propio capital, su propio dinero, que era como lo que importaba en ese periodo. Sobre todo tenemos una burguesía que se vuelve mucho más rica, mucho más millonaria. Entonces tenemos también una burguesía que era mediana y una burguesía que era baja. Ya tenemos también después, vamos a ir viendo que existe otra clase social que es mucho más baja, que se llama, que es el tema de los obreros o el proletariado, en donde ellos van a pasar muchas horas trabajando para poder obtener algo de dinero. Acá, capitales. Cuando uno habla del capital, del dinero, todo lo que puedes hacer, las industrias, el comercio, la banca, restaurantes, invertir, todo lo que sea y produzca dinero. Por ejemplo, la banca o las sociedades anónimas. Acá, por ejemplo, chiquillos, en el fondo los empresarios tienen que acudir a los bancos para poder buscar créditos. También existe el concepto en esa época de tener una cuenta bancaria, ¿ya? Y sobre todo porque en el fondo el tema de los créditos, el banco empieza a funcionar para que tú puedas crear inventos, para que puedas invertir en una empresa y así sucesivamente. Las sociedades anónimas, constituidas por socios propietarios de acciones. Las acciones es como si ustedes tuvieran una caja y las dividieran en muchas partes. Y distintos dueños, distintas familias son propietarios de esas acciones. Ellos ponen plata, ponen dinero. Y si al negocio le va bien, obviamente el dinero sube y finalmente se reparte la utilidad. Si las acciones le van mal, tienen las opciones como decir, esto no sigue para más, y es lo que se hace hoy en día en la bolsa. Se vende a un precio más barato a alguien que lo quiera, que alguien puede quererlo porque ve la oportunidad y después esa persona determinará si eso tiene utilidad o no tiene utilidad. Que la utilidad finalmente es el dinero que tú vas a poder ganar. ¿Ya? Acá en este caso, jóvenes, tenemos las consecuencias de la revolución industrial, que no siempre iban a ser positivas o no siempre quizás iban a ser negativas, se podía mezclar, ¿ya? Pero por ejemplo hubo progresos técnicos. Acá hay cosas que son relacionadas con la vida de las personas, como la nutrición, por ejemplo. En el plano social, la burguesía afirma su papel de clase dirigente. La urbanización estuvo ligada a: desciende la empleabilidad en el sector agrario y aumenta la industria. Es decir, mucha gente se va del campo a la ciudad para poder trabajar. Ya inclusive de a poco va ganando importancia el sector del terciario. Si hay mucha gente, alguien necesita dónde vivir, entonces se genera el comercio. Acuérdense que la parte primaria tiene que ver con lo que yo extraigo de la tierra. La secundaria es una fábrica que me transforma lo primario. Las papas en puré, por ejemplo, y el terciario es el comercio. ¿Dónde encuentro el puré? ¿Dónde me dan un crédito? ¿Dónde llevo a mi hijo a estudiar? Lo que me ofrece servicios. Entonces, hay mucha gente que, si es bien no está trabajando en una empresa, se dedica al comercio, por ejemplo. Y surge acá el periodo catalogado como capitalismo financiero, en donde sus comienzos, están en Estados Unidos, se extiende a Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, a todos los países prácticamente de Europa Occidental que están preocupados de este capitalismo. Ya acá hay otras consecuencias evidentes, ya tienen que ver prácticamente con la contaminación, tienen que ver con las imágenes que ustedes ven acá. Hay desarrollo, sí, pero también, por ejemplo, hay contaminación.
hay marginación social, hay problemas de hacinamiento, porque hay muchas personas que también están llegando a las ciudades, ¿ya? Entonces acá tenemos muchas otras aristas que hasta hoy en día esta revolución industrial como que nos ha heredado cosas de las cuales hoy en día nosotros tenemos que volver a estar preocupados, como el tema, por ejemplo, del calentamiento global, ¿ya? Acá, bueno, vuelve acá a hacer todo un rol de lo que es el capitalismo, en que se basa, sobre todo las clases protagonistas, es lo que me interesa acá. Burguesía y el proletariado. Las grandes clases sociales van a ser estas las que se enfrentan, ¿ya? La burguesía, la clase alta y el proletariado, que si ustedes siguen la línea, chuc, 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 tiene un conflicto social en las fábricas. Ya ellos en este caso eventualmente son los que en algún minuto van a luchar para que exista una mejora en la forma de trabajar. Las industrias no eran los mejores lugares para estar ahí, eran lugares húmedos, eran lugares fríos, eran lugares con moho, eran lugares en donde te castigaban inclusive si, no sé, por ejemplo, te decían, usted hoy día llegó sucio. Esa gente no tenía dónde bañarse y los castigaban, por eso les cobraban a veces una multa. O sea, los empresarios de la época hacían lo necesario para obtener el dinero. Pero evidentemente la parte buena dentro de todo lo terrible es que este proletariado en algún minuto se levanta y más allá de todas las protestas y toda la lucha social, van a lograr con el paso de los años de que se genere un trabajo de 8 horas diarias, de tener un fin de semana, de tener algunos seguros sociales, eventualmente de que los niños no trabajen, ¿ya? Porque acá hay todo un tema relacionado con eso, ¿ya? Acá, por ejemplo, nosotros vamos a estar próximos a poder ver esto, ¿ya? Y lo vamos a explicar también, o cuando ustedes me pregunten, yo lo voy a volver a explicar también en las clases, en donde tenemos la sociedad de clases, ¿ya? La sociedad que se está chocando constantemente los ricos con los pobres. ¿Qué pasa con la urbe? La inequidad en el desarrollo de los países, transformación en el medio ambiente, revolución tecnológica y la idea de progreso que siempre nos va a acompañar, ¿ya? Entonces acá, para que ustedes comprendan, que en el fondo estas son todas las proyecciones que nos dejaron prácticamente la revolución industrial, para que ustedes entiendan que estamos situados en un mundo donde la revolución sigue presente, ya nuestra tecnología sigue avanzando, quizás toma distintas aristas, quizás la gente sabe cómo reclamar sus derechos, pero en el fondo ellos sentaron las bases para lo que nosotros vamos a hacer hoy día, ¿ya? Muchísimas gracias, jóvenes. Les agradezco su tiempo, así es que espero que hayan comprendido. Cualquier cosa, como siempre, nos estamos viendo y ustedes me consultan.